Lecciones del libro de los jueces. Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de allí cada uno a su heredad. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo recto delante de sus ojos. Jueces 21, 24 y 25. Este es el final del libro de los jueces. Es el último capítulo que se nos presenta de este libro. Conviénenos, hermanos, tomar algunas lecciones de este libro que, si bien en su interior se encuentran palabras e historias que pueden causarnos tristeza o preguntar en nuestro pensamiento por qué estas cosas fueron así. Hay reflexiones para nuestra vida, enseñanzas prácticas para nuestra vida, no solo en el libro en su conjunto, sino en el final que hoy estamos teniendo. Habíamos dicho que la batalla se dio 2 veces y las 11 tribus fueron derrotadas, las 2 primeras veces por los hijos de la tribu de Benjamín. En la tercera ocasión, una vez que buscaron la dirección del Señor, que ayunaron, que se arrepintieron, el Señor les entregó a sus propios hermanos en esta batalla que se dio, en su lucha que tuvieron, una lucha fratricida, pues se dio esta victoria. La tribu de Benjamín fue casi arrasada. Parece que todas las mujeres de la tribu fueron muertas en la guerra, en la batalla, en el coraje de los hijos de Israel por las 2 primeras derrotas que tuvieron. Se ensañaron, parece, y solamente un grupo de 600 hombres de toda la tribu de Benjamín logró huir, y todos los demás fueron muertos. La batalla que se dio no es algo que nos cause gozo pensar en que se hizo justicia, porque si bien es cierto que de alguna manera se hizo juicio sobre aquellos hombres malvados que habían cometido tan terrible pecado, también es cierto que era como herirse a sí mismo, porque ellos eran parte integral de la familia de Israel, de las 12 tribus. Así, en este caso, entonces, la tribu de Benjamín fue casi arrasada. Dice el versículo 48 del capítulo 20, y los hombres de Israel tornaron a los hijos de Benjamín y pasáronlos a cuchillo, a hombres y bestias en la ciudad y todo lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban de la tribu de Benjamín. Es triste la historia. Es una historia que pega en el corazón. Pero es importante que nosotros tratemos de sacar cosas provechosas para nuestra vida, que no sea un libro más en la Escritura que pasemos por alto o que no nos guste leer, sino aprender todo lo más que podamos en todas las palabras que ahí se nos están diciendo. Bueno, hay 3 o 4 cosas que podemos ver en el último capítulo de Jueces, a manera de conclusión del estudio que hemos tenido, deseando que haya sido de provecho para todos los que nos oyeron y que Dios, a través de estas palabras que hemos dicho, pues nos ayude a reflexionar sobre nuestros caminos y cómo estamos viviendo delante de Él. Una vez que se da la derrota de la tribu de Benjamín, una vez que se destruyen sus ciudades, una vez que casi toda la población de ellos fue acabada, se nos dice en el capítulo 21, al inicio: y los varones de Israel habían jurado en Mizpa diciendo: ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Vino el pueblo a la casa de Dios, al tabernáculo,
allá en Silo seguramente, y estuvieron allí hasta la tarde delante de Dios, y alzando su voz hicieron gran llanto y dijeron: Oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que falte hoy de Israel una tribu? He aquí entonces la primera enseñanza que se puede corresponder a todo el libro en general. Esta es la pregunta que hacen los hijos de Israel, las otras tribus, porque entre ellos no había representantes de Benjamín, obviamente. Su pregunta es cuestionando al Señor cómo es que había llegado a suceder tal cosa. ¿Por qué, oh Señor? ¿Por qué ha sucedido esto en Israel? Pareciera una pregunta justa, una pregunta buena. En realidad no lo es. Estas palabras surgen casi siempre cuando la mente y el corazón de los hombres ha sido opacado por el pecado y ya no tienen la suficiente visión espiritual, por decirlo así, para poder ver cuáles fueron las causas de todo esto. Es decir, cuando en el capítulo 19, 20 fueron al Señor y lloraron y ayunaron y se quedaron ahí porque habían sido derrotados contra su propio hermano, y el Señor les dice que sí, en efecto les iba a entregar a su hermano en sus manos en la batalla, pero en esta ocasión vemos ya la culminación de todas las cosas que venían se dando. Son las palabras del dolor, las palabras de la congoja, de la angustia, de la aflicción, motivado por todas las cosas que recientemente habían pasado, la muerte de más de 60,000 hombres de todas las tribus, el pecado tan grave que se había dado, la forma en que se nos narra a detalle el pecado que fue ejecutado. Cosas como estas son las que llevan al pueblo a llorar delante del Señor y a preguntarse ¿por qué? Y es verdad que aunque la pregunta no es justa, porque en ninguna manera el Señor es culpable de la maldad del pueblo, ni de todas las consecuencias que trajo, es muy común en el hombre cuestionar o hacer esta clase de preguntas, aunque la culpa esté en él. El pecado, de verdad que debemos de meditar más sobre las influencias, los rasgos, las características y todas esas cosas que el pecado promueve en nosotros. Porque si hacemos esto, nos daremos cuenta que de las situaciones que vivimos, el pecado muchas veces nos lleva a pronunciar palabras como estas. ¿Por qué, Señor? Y en muchos casos somos nosotros los mismos culpables de la situación que vivimos. Porque aunque este capítulo de Jueces 21 no es el final, sino que más bien es un compendio general de todo el libro, pues se nos hace saber que estas eran las cosas que estaban sucediendo en todo este largo periodo antes de que hubiera un rey. Estas fueron las palabras que pronunció Gedeón cuando llegó el ángel de Jehová y le dijo: varón esforzado, y Jehová es contigo, y él dijo: bueno, si Jehová es con nosotros, ¿por qué nos está pasando todo esto? Era un hombre, aquí es todo el pueblo. Fíjense, hermanos, que a veces también como iglesia o como personas hacemos las mismas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? El pueblo, como habíamos dicho, debería de saber que todo esto que estaba pasando era por culpa suya. Haber dejado la ley del Señor, haber tomado otros dioses de los pueblos y hacerlos suyos,
haber abandonado el culto al Señor, haber abandonado el tabernáculo en Silo, el lugar, el centro religioso de la nación, el cometer graves pecados, ofrendar, ofrecer sacrificios a los dioses, a las imágenes, a los ídolos de los otros pueblos, seguramente pasar a sus hijos por fuego. La inmoralidad que se empezó a ver entre ellos era causa del pecado, ellos eran los culpables, fue su culpa. Ahora el Señor no reacciona con palabras de, bueno, es su culpa o es por ustedes. Pero es que se queda de esta forma escrito para que nosotros entendamos esto, pues. Fíjense que es muy común y hasta el día de hoy sigue pasando el que tengamos este tipo de reacciones. Por ejemplo, un hombre que no se cuida. Un hombre que se le ha dicho que debe tener cuidado con su salud, que no debe de jugar con ella, y no se cuida. Un hombre que ya está enfermo y que aún así se descuida en cosas que sabe que no debe de hacer, y aún así lo hace porque se puede sentir fuerte en el momento. Y entonces cuando viene la afectación al cuerpo por la enfermedad, somos llevados a preguntarnos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Cuando los hijos se alejan del Señor, cuando los hijos se apartan del camino de justicia para seguir los caminos de la maldad, olvidándose de Dios, muchísimas ocasiones, yo diría que un 90% de los padres se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Pero ellos, el pecado que se ha vivido y las consecuencias de ese pecado nublan nuestra vista y no nos dejan ver que gran parte de eso que está pasando es nuestra culpa. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué mis hijos se alejaron? ¿O por qué este hijo mío o esta hija mía no te buscan? Si nos detuviéramos, entenderíamos que es por causa nuestra. Los consentimos mucho, les dimos lo que quisieron, nunca los reprendimos como hizo David con Adonías, nunca los regañamos. Y cuando los regañábamos era solamente a gritos, cuando no a puros golpes sin muestras de afecto y de amor. Muy poco doblábamos nuestras rodillas por ellos para que recibieran arrepentimiento y fe en Jesucristo. El ejemplo que les dimos sobre la búsqueda de Dios fue tan irrelevante y tan poco provechoso que ellos no vieron nada en nosotros. Y entonces cuando ya se fueron, nuestras preguntas son estas: ¿por qué, Señor? Es lo que está haciendo el pueblo. Oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué es que hoy falte una tribu entre nosotros? Y el Señor bien podría responderles: miren sus caminos. O como dice David y el profeta Jeremías, escudriñemos nuestros caminos y veamos por qué están pasando estas cosas. ¿Por qué es que nuestros hijos, en el ejemplo mismo, se inclinan hacia las cosas del mundo si nosotros mismos los estamos empujando hacia ello? ¿Cómo? Pues haciéndolo nosotros. Que no aprecien la casa de Dios porque nosotros nunca la apreciamos con ejemplo, éramos siempre inconstantes. ¿Por qué no amaban la lectura y la oración? Porque nunca leíamos ni orábamos. Entonces no cabe la pregunta del por qué. Es más bien la reacción del dolor, del momento, de la tristeza, de todos esos sentimientos que se mezclan después de un suceso tan grave como en el caso de Israel. Si nosotros no hemos llegado a este punto de manera personal o familiar, de manera física o espiritual, debemos ver y analizar estas cosas y cambiar nuestra forma, nuestro proceder para que no suceda esto. Si ha de pasar, que sea en otra manera, no por nuestra culpa. Porque los hijos de Israel en este caso eran totalmente culpables de esta situación. La comunicación fraternal entre hermanos se había olvidado. Cada tribu hacía lo que quería y en cada tribu, cada ciudad y en cada ciudad, cada familia y así sucesivamente.
Porque si vamos hasta el versículo 15, dice ahí otra vez: y el pueblo tuvo dolor a causa de Benjamín, de que Jehová hubiese hecho mella en las tribus de Israel. Tuvieron pesar, dolor, de que Jehová hubiese hecho mella en las tribus de Israel. Y así fue, pero había una razón. Fue el Señor, pero había una razón. Cuando el Señor al pueblo de Israel por el profeta Oseas les dice acerca del pleito de Jehová que tenía con su pueblo: hablad, defended vuestra causa, defiéndanse pues. Es como si el Señor les dijera: bueno, ¿ustedes creen que yo soy culpable de todo lo que les está pasando? Porque si bien fui yo el que los ha mandado, todas esas cosas, juicios y castigos, no es por mí, es por su dureza. Pero si creen que yo soy culpable, traigan su juicio y preséntenlo. Vamos a pleitear. Vamos a ver qué hay ahí. Y el pueblo no podía hacer nada. Debemos entonces tener cuidado de ello, hermanos. Porque la historia de Israel en general, en esta parte de su historia, se ve reflejada también en nosotros. Tanto en las cosas espirituales, en las cosas materiales también, como en las situaciones físicas de dolor o enfermedad. Muchas de las causas que padecemos físicamente somos nosotros culpables, por no apreciar el cuerpo que el Señor nos da y pensar que o suponer que siempre vamos a estar fuertes. Espiritualmente también, muchas de las cosas que suceden en nuestra familia y en la iglesia somos culpables. No hay entonces derecho ni hay justicia en decir: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Ellos lo hicieron, nosotros atendamos a estas cosas para no caer en lo mismo. Luego en el pasaje se nos sigue hablando, bueno, porque como ustedes saben, hubo un juramento en el pueblo de Israel después de que se dio la derrota de que no le iban a dar mujeres a los hijos de Israel que quedaran o que habían quedado. Entonces, dice el versículo 7, ¿qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no le hemos de dar a nuestras hijas por mujeres. Fíjense, este es el juramento que ellos hicieron delante del Señor. Este juramento fue motivado quizás por la indignación de ellos de lo que habían hecho los hijos de Benjamín. Pero el juramento en sí no fue ni motivado por Dios, ni propuesto por Dios, sino por ellos mismos. Les pareció quizás un juramento justo, un juramento correcto por los sucesos dados. Sin embargo, independientemente de si el juramento se podría considerar como algo bueno o no, más bien lo que debemos de enfocarnos es en el hecho en sí de jurar. Porque fíjense, hermanos, que nosotros cuando se trata de jurar somos muy dados a abrir nuestros labios y pronunciar juramentos sin pensar en las consecuencias de ello. Porque dice, hicieron juramento delante de Jehová. En cuanto al juramento, hay dos cosas que debemos de tener cuidado. Uno de ellos es el juramento que se hace sin pensarlo. El juramento que se hace en el momento sin hacerlo con la cabeza fría, sin hacerlo analizando la situación y lo que comprende el juramento. Y la verdad es que en ese sentido, nosotros tendemos a expresar palabras, si no con la palabra juramento, pero sí como si lo fuera, y luego nos damos cuenta que no fue lo correcto. El Señor no los llevó a ello. Ellos creyeron que era correcto hacer esto considerando lo que había hecho la tribu de Benjamín. Y luego ya andaban buscando formas de cómo allegarles mujeres a sus hermanos. No deberíamos nosotros de hacer esto.
se han dado miles de cosas, miles de situaciones en las iglesias, donde aunque no se le llama juramentos, es como si lo fueran, donde por ejemplo se hacen promesas que no se cumplen, promesas de hacer algo en la obra del Señor o de dinero y no se cumplen. Quizás porque fuimos movidos por el momento, la situación, la sensación, ver que había quizás algún tipo de fervor y alzamos nuestra voz y yo haré esto y luego no se cumple. Ellos lo estaban cumpliendo, pero no significa que fuera algo bueno el juramento que habían hecho, pero lo tenían que cumplir bajo la maldición de Dios y no lo hacían. Este juramento parece que fue hecho también en un momento de euforia, de que estaban enojados de ver cómo se mostraban duros sus hermanos de Benjamín, de que hubieran hecho tal cosa y todavía defendieran el pecado, quizás en una reacción. No es posible que hayan hecho eso, se podrían decir, pues ahora no vamos a dar a nuestras hijas a ellos en ninguna manera. No solo como consecuencia después de la batalla, sino que ya no habría, digámoslo así, un intercambio de relaciones entre las mujeres de Benjamín con las tribus hermanas, o que los hijos tomaran una mujer de allí. Ya no. Y después se dieron cuenta que quizás después de todo no fue bueno, pero ya estaba hecho. Entonces el juramento en ese sentido, por este lado, tiene ese algo que no es bueno cuando nosotros lo hacemos así. El pronunciar palabras sin pensar. O como Jefté, ustedes recordarán, que abrió sus labios con sinceridad, pero no analizó la situación. Y alguien podría decir, es que para Dios no se piensan las cosas, pues, según el criterio. Porque bien es cierto que para el Señor en muchas cosas ni hay que pensar. Pero en cosas como estas hay que analizar, no por causa de Dios, sino por nosotros mismos. Y lo otro es cuando hacen una promesa o un juramento y no se cumple. Juramento aquí, hacer un juramento sin reflexionar y hacer un juramento y no cumplirlo. Ellos se vieron muy apretados ante esta situación porque de la tribu de Benjamín, de todos los miles que había, solamente quedaron 600 hombres. Y no querían que la tribu fuera raída. Pero ¿y ahora qué vamos a hacer? No hay mujeres. Y ya entonces fíjense qué cosas, porque después fueron ideando formas. Una de ellas fue que después de que encontraron a cierto número de mujeres para ellos, todavía faltaron y dijeron, ¿y ahora qué haremos? Dijeron, cuando venga la fiesta en Silo y cuando van las doncellas a bailar en corro, a danzar en corro, vamos a decirles que vayan y las lleven consigo, prácticamente que las robaran. Y cuando los padres vengan, pues les diremos que tengan misericordia no tanto de ellos, sino de nosotros, y que no estarían incurriendo en pecado porque no las estaban dando, sino que les fueron arrebatadas. Y así lo hicieron. Vean cómo a veces nuestras palabras nos llevan a buscar otras soluciones. Aquí no era necesario hacer un juramento de esta índole, no era necesario, pero a veces nos dejamos llevar por el momento. A veces nos dejamos llevar por la situación y eso no es bueno. Lo tercero que podemos ver en este capítulo, a manera de conclusión, es el alejamiento que se había dado y cómo, así como se repite en los capítulos anteriores de que cada uno hacía lo que bien le parecía, como que ya no había interés entre tener relaciones entre una tribu y otra. Porque dice el versículo 4 y 5, y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificaron allí altar y ofrecieron holocaustos y pacíficos. Y dijeron los hijos de Israel, ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión cerca de Jehová
porque se había hecho gran juramento contra el que no subiese a Jehová en Mizpa, diciendo, sufrirá muerte. Bueno, este juramento se hizo en razón de que el asunto que se estaba tratando era trascendental para toda la nación. Así que juraron bajo pena de muerte que el que no fuera sufriría estas consecuencias. Y los hijos de Israel, al haber hecho este juramento, investigaron quién de todas las tribus no había ido. Dice el versículo 8, y dijeron, ¿hay alguna de las tribus de Israel que no haya subido a Jehová en Mizpa? Y hallaron que ninguno de Jabes Galaad había venido al campo a la reunión, porque el pueblo fue contado y no hubo allí varón de los moradores de Jabes Galaad. Entonces la congregación envió allá 12,000 hombres de los más valientes, y mandáronles diciendo, id y poned a cuchillo a los moradores de Jabes Galaad y las mujeres y niños. Mas haréis de esta manera, mataréis a todo varón y a toda mujer que hubiere conocido ayuntamiento de varón. Y hallaron de los moradores de Jabes Galaad 400 doncellas que no habían conocido hombre en ayuntamiento de varón, y trajéronlas al campo en Silo, que es en la tierra de Canaán. Bueno, ahí está otro asunto muy triste. Y todo esto fue siguiendo el camino del juramento. Porque, bueno, pues entendiendo la situación que se vivía, a veces los juramentos se hacen, como hemos dicho, sin pensar. Sin pensar, pues, en el momento que se vive, ni en lo que nosotros somos, o la forma en que estábamos actuando en el momento en que se hizo los juramentos. Porque en este caso el juramento que se hizo no fue hecho por personas que hubiesen tenido una vida recta, una vida justa delante de Dios. Ellos también en muchas formas habían participado del pecado. Y aunque fueron movidos para buscar arreglar esta situación, el juramento que se fue dando llevó a consecuencias más allá. Por un lado tenemos a una tribu que ya nada más le quedan 600 hombres, y por otro lado tenemos a una ciudad, no a una tribu. Es en la tribu de Manasés oriental parece. Y ellos, esa ciudad no fue, quizás porque ya el estar separados por el río, el estar alejados de las demás tribus de Israel, ya no sentían el interés, ya no tenían interés en relacionarse con sus hermanos, muchas cosas podríamos suponer. Pero ellos, como ya habían hecho el juramento, que si alguien no subía, sería muerto. Y seguramente la ciudad de Jabes Galaad sabía de eso, pero no le dieron importancia. Y cuando se dieron cuenta que no estaba ninguno de los representantes de la ciudad, enviaron allá a 12,000 hombres y pasaron a filo de espada a toda la ciudad. Lo que se les dijo a los soldados fue que solamente dejaran vivas a las mujeres vírgenes, a las doncellas que no habían estado con varón, pero de ahí en fuera que mataran a todos. Y así lo hicieron. Ese es un episodio extra dentro de la narración tan triste en esta parte del libro de los jueces. Una ciudad pasada a cuchillo. A todos, hombres, a las mujeres y a los niños también. ¡Qué terrible! Recuerden, hermanos, esto no se está diciendo que el Señor lo haya aprobado. Esto solamente es la narración de cómo el pueblo actuaba bajo sus consideraciones. Porque ellos no eran cananeos. Ellos no eran gente de los pueblos que allí estaban primero. Ellos eran de los hijos de Israel. Pero sea que se hayan ofendido, sea que se hayan sentido en enojo porque el juramento no fue tomado en serio por la ciudad de Jabes Galaad, como quiera que sea, otros tantos miles habrán muerto también ahí.
E insistimos, la Escritura no está diciendo que el Señor lo aprobó. Solamente nos está poniendo en el contexto de hasta dónde llegan las cosas cuando Dios es hecho a un lado de la vida de los hombres. Y bueno, el resto del capítulo se nos habla de cómo es que los hijos de Benjamín, los 600 hombres que quedaron, lograron tener una esposa para volver a reproducirse y hacer que la tribu de Benjamín no fuera raída. Pero vean, hermanos, que así como se había expresado esto mismo en capítulos anteriores, el libro de Jueces cierra con estas palabras. Hubo esa reunión, se dio todo esto que se nos ha contado y cada quien volvió a su estancia. Y la Biblia vuelve a aclarar. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo recto delante de sus ojos. Se fueron, como es una etapa dentro de la época de los jueces, cada uno se fue y volvieron a lo mismo. Porque siguieron actuando conforme a lo que consideraban recto delante de sus ojos. Hermanos, estas son las enseñanzas, junto con todo lo que ya hemos visto, enseñanzas muy prácticas para nuestra vida. Para la iglesia de hoy, para las familias de hoy, estas son enseñanzas que deben ser tomadas muy a pecho, muy en serio. Porque la Escritura nos ha narrado cosas, algunas, no nos ha narrado en realidad, no es un estudio, el libro de Jueces es un estudio sistemático de todo lo que aconteció en la época de los jueces, que seguramente si hubiera un libro total que narrara todo lo que pasó en la época de los jueces, nos espantaríamos. Solamente nos hace una narración sencilla para que nuestra mente se enfoque hasta dónde habrá llegado la situación. No hay esperanza cuando nos alejamos de Dios. No existe esperanza cuando la ley de Dios es hecha a un lado. No existe ninguna esperanza de bienestar físico, material o espiritual. Estas tres cosas cuando Dios es abandonado. Pero cuando el Señor es buscado con el corazón, cuando el Señor es buscado con el alma, en lo espiritual estaremos bien. En lo físico, aunque haya algún dolor, Él nos sostendrá. Y Él siempre suplirá nuestras necesidades. Así que pensemos, hermanos, ¿qué tal que las situaciones que estamos viviendo son por causa nuestra? Pienso que así es, y nosotros nos seguimos preguntando, Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Quiera nuestro Dios que estas cosas que hemos dicho a lo largo de estos meses del libro de los jueces cautiven nuestros pensamientos y corazones a buscar a Dios más vehementemente, más sinceramente, con un corazón verdadero delante de Él. Que la iglesia nuestra se consagre y nuestras familias también alejándose del pecado y de la maldad, siguiendo la ley de Jehová, porque su ley es perfecta y sus hijos la aman en verdad. Que el Señor nos ayude a tomar en cuenta las enseñanzas del libro de los jueces. Amén.